Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés nacional e internacional. Hoy con la ausencia involuntaria de nuestro compañero Ramón Reyes, quien está sufriendo en estos momentos pues, ciertos problemas de salud que espero que se recupere prontamente. Bien, el pensamiento hoy dice así: muchas veces en la vida el tiempo resulta el mejor remedio. Y vamos a recordar qué ocurrió un día como hoy. Pero en el año 1564, cuando murió el teólogo francés Juan Calvino, reformista protestante, fue el creador de una corriente llamada el calvinismo. En el año 1874 vio la luz en Santo Domingo el semanario La Opinión, editado bajo la dirección del destacado intelectual don Federico Enríquez y Carvajal. Y en 1792 fue usada la guillotina en París por vez primera para justiciar a un vulgar salteador. Durante el periodo de terror de la Revolución Francesa, se masificó su empleo con fines políticos. Sus más notorias víctimas fueron precisamente las figuras estelares que impulsaron ese proceso revolucionario: Robespierre, Danton, Camilo Desmoulins, entre otros, lo que llevó a Madame Roland a sentenciar que la revolución, como Saturno, devora a sus propios hijos. Y en el año 1931 el destacado físico suizo Auguste Piccard hizo historia al convertirse en el primer ser humano que ascendió en globo hasta 16.000 metros de altura, cerca de 50.000 pies. En 1964 falleció en Nueva Delhi, la India, el Sri Jawaharlal Nehru. De tendencia socialista, fue nombrado primer ministro de la India, una vez que el segundo país más poblado de la Tierra logró su independencia, desempeñando el cargo hasta su muerte. Fue uno de los líderes más destacados del tercer mundo y de los llamados países no alineados. Después de una breve contienda con China comunista, buscó la alianza de los Estados Unidos y la Unión Soviética para hacer frente a las amenazas del régimen de Mao Zedong. Desde entonces se ha mantenido una situación de hostilidad entre la India y China continental o China comunista. Bien, como siempre, la actualidad se nos presenta en diferentes rostros. Un caso recurrente: la aseguradora de riesgo de salud de los maestros, ARS-SEMA, se ha convertido en un dolor de cabeza permanente para los maestros, para el sistema de seguridad social y para el propio Estado dominicano. Ustedes se recuerdan que hubo un escándalo en SEMA hace algún tiempo que involucró el déficit de cientos de millones de pesos, que nadie sabe dónde han ido a parar. La entidad desde entonces no ha logrado superar la crisis, lo que se refleja en un pésimo servicio para los 250.000 docentes y sus dependientes, además en un estado desastroso en que se encuentra el Hospital de los Maestros. Entonces ahora el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el legislador del PLD, Eduardo Hidalgo, le está pidiendo al Estado que intervenga en esa entidad a la que mensualmente asegura le llegan tanto los aportes correspondientes al Estado, porque el Estado en este caso es el empresario, como los descuentos que se le hacen a los maestros. Sin embargo, cada día la situación, sigue igual. Entonces, cada día gana más cuerpo la idea de disolver la SEMA y que todos sus afiliados pasen a SENASA, ¿no? Ha habido en ese sentido resistencia porque siempre en esto se crean una serie de intereses y esos intereses, lógicamente, pues quieren mantener el statu quo. Pero la realidad es que la situación de la RS-SEMA, o sea, la aseguradora de salud de los maestros,
es realmente insostenible. Y no es verdad que cada vez que hay una crisis de carácter financiero en la SEMA, ya sea por mala administración, ya sea por acciones dolosas, todavía no se definió bien qué ocurrió con los cientos de millones de pesos que se volaron, se volatilizaron meses atrás, por el cual fueron sometidos un grupo de funcionarios o exfuncionarios de ARC-SEMA, aunque las malas lenguas dicen que no están todos los que son ni están todos los principales. Entonces, no es verdad que cada vez que hay una situación de esa naturaleza hay que estarle tocando en la puerta al Estado para que vaya en auxilio de ARC-SEMA cuando el Estado Dominicano, y eso lo dijo recientemente, lo recordó el propio presidente Danilo Medina, tiene una gran limitación de recursos para poder dar satisfacción a todos los reclamos, todas las atenciones, todas las urgencias necesarias, para que también entonces tenga que estar llenando los huecos que ya, repito, por mala administración o por acciones dolosas, pues siempre dejan un hueco financiero en esa entidad. Por otro lado, señores, hay una seria advertencia. Hay una Fundación Institucionalidad y Justicia que siempre se mantiene vigilante sobre todos los temas que se relacionan con el Poder Judicial, la Administración de Justicia en el país. Y en este caso ahora acaban de llamar la atención sobre la grave situación que está confrontando a lo interno la jurisdicción inmobiliaria. Esa es una rama más importante precisamente de la Administración de Justicia. Y la Fundación considera que la situación es tan crítica que advierte que si no se corrige pudiera colapsar en un plazo no mayor de 2 años, porque dice que hay un excesivo acumulo de expedientes, una gran demora en los registros de títulos, una mora judicial, hay carencia de recursos y hay otras dificultades, otros fallos, otros vacíos que realmente están entorpeciendo la labor de esa importante rama de la justicia, alrededor de la cual gira precisamente la propiedad de todo el inventario inmobiliario del país. El problema es de muy suma gravedad y necesita que el Poder Judicial, en este caso sobre todo la Suprema Corte de Justicia, esté atenta al llamado que le acaba de hacer la Fundación Institucionalidad de Justicia por los graves perjuicios que pudieran derivarse de la situación que están denunciando, que están señalando y que ponen bajo cuestionamiento todo lo que es la seguridad jurídica en torno al derecho fundamental de la propiedad que tiene que garantizar el Estado dominicano, tanto para los dominicanos como para los extranjeros. O sea, para toda persona que invierta de manera legítima adquiriendo una propiedad, ya sea un terreno, ya sea una mejora. Todo eso, si la propiedad de todo eso, la garantía de la propiedad de todo eso gira, está en manos, el eje de todo eso es precisamente la jurisdicción inmobiliaria. Si la jurisdicción inmobiliaria colapsa, pues colapsa prácticamente todo el sistema de la propiedad inmobiliaria en el país, de la garantía, la seguridad jurídica en ese sentido de la propiedad. Por otro lado, bueno, señores, la epidemia de la chikungunya, dijimos el otro día que había venido para quedarse. Fíjense, la chikungunya tiene estas características. La provoca la misma mosquita, es la mosca hembra, es la mosca, si es mosca tiene que ser hembra, el mosquito hembra, que produce también el dengue. Ahora, a diferencia del dengue, no conlleva los efectos letales de este, porque con el dengue hay riesgo de muerte, con la chikungunya no. Sin embargo, las consecuencias en este caso de la chikungunya son de mucho mayor trascendencia y dimensión que el dengue, porque en el dengue todos los años se producen una cantidad de casos y también pues una cantidad de muertes dependiendo de las atenciones que se le dé, de la gravedad, de la intensidad de la epidemia. Pero en el caso de la chikungunya, señores, no existe una vacuna conocida, aunque ahora mismo los científicos se están afanando en un laboratorio de investigación para tratar de desarrollarla. Sin embargo, a diferencia, repito, del dengue, todos los años se producen unos cuantos miles de casos, por lo general,
En el caso de la chikungunya, los estimados son que podrá afectar entre un 60 y un 70% de nuestra población. Estamos hablando de casi 10 millones de habitantes. Por consiguiente, una simple operación matemática eleva el número potencial de pacientes afectados a unos entre 6 y 7 millones de seres humanos, de residentes de la República Dominicana, dominicanos y extranjeros. O sea, todo un verdadero reto de asistencia médica de muy graves consecuencias, pero que además de eso tiene también en este caso efectos de multiplicación muy adversos, muy negativos, tanto en el orden económico como en el orden social. Ya con los casos que se han producido, estamos hablando de decenas de miles de casos, se deja sentir la deserción en los centros escolares de estudiantes afectados por la chikungunya, maestros también, y en los centros de trabajo, porque produce lógicamente una situación de deserción laboral. Por lo general, los efectos de la chikungunya, es decir, la fiebre, el malestar, vómito, sobre todo mucho dolor en las coyunturas, por lo general dura unos cuantos días, pero hay casos extremos en que las autoridades sanitarias, médicos advierten que esos malestares pueden extenderse por espacio de varios meses. Ahora, ¿qué sucede? La gran cantidad de casos que se están produciendo parece que han rebasado, desbordado la capacidad de manejo actualmente de las autoridades sanitarias y hace insuficiente el aporte de 20 millones de pesos que dispuso el gobierno para enfrentar el problema, porque el problema es de mucha mayor intensidad. Hoy mismo tenemos entendido que hubo una reunión en Palacio donde se acordó, en este caso, desatar una fuerte, es decir, una fuerte campaña para enfrentar la epidemia, donde vamos a esperar entonces mañana que serán los anuncios correspondientes, se informará de la campaña que se va a implementar para entonces poder analizar con más amplitud este tema de esta gravísima epidemia que es la chikungunya. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando en Teledebate con nuestro huésped de hoy. Político de organizar eso. Bien, con nosotros hoy en Teledebate, pues el diputado Tobías Crespo, con quien vamos a conversar sobre temas fundamentalmente políticos, porque ya estamos prácticamente en política. Bueno, aquí estamos en política. Fíjese, hay una característica de la República Dominicana, es un país muy político. Desde que es decir, viene una elección presidencial, termina la elección presidencial y al día siguiente ya están anunciando los candidatos para los próximos 4 años, están lanzando. Y de hecho, eso está ocurriendo en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que ha llamado la atención, porque por lo general en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, funcionaba de manera diferente. Claro, tenía un candidato bien definido, en este caso fue Leonel Fernández primero y después Danilo Medina. Pero ahora, ya Leonel ha cubierto 3 periodos, Danilo Medina ha dicho, bueno, que él no está en disposición o en el plano de modificar la Constitución y aspirar nuevamente a la reelección en 2016, lo cual no impide que se presente en el 2020. Se ha desatado una carrera dentro del PLD. Ya hay una cantidad. Está por un lado Leonel Fernández, ella obviamente ya está en la gatera, como dicen. Está Francisco Javier, está Radamés Segura también, aunque suena poco. Está Temístocles Montá, Juan Temístocles Montá, que creo que si no, más no me recuerdo, fue el primero que se lanzó prácticamente. Sí. Y está también Reinaldo Pared Pérez. Y a lo mejor surge cualquier otro por ahí. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que todo esto favorece el partido, moviliza al PLD? Bien, buenas noches, don Mario Rivadulla. Gracias por invitarnos a este programa de tenerlo por Teledebate y saludando también la presencia de los televidentes que siempre escuchan su programa. El Partido de la Liberación Dominicana, por vez primera, pues ha iniciado un proceso que nosotros en su momento
lo llamábamos a destiempo o extemporáneo, donde varios aspirantes, porque no son precandidatos, es decir, precandidatos porque todavía el comité político del Partido de la Liberación Dominicana no ha iniciado una campaña interna para la nominación presidencial, pero como usted decía, el país político esperaba y la sociedad también que al unificarse las dos elecciones pues tuviéramos un tiempo, un chance mayor para que las actividades económicas y del país estuvieran desenvolviéndose sin el aspecto político. Pero no ha sido posible, no solamente en el PLD, porque también en el PRD las confrontaciones entre Hipólito Mejía, Luis Abinader y Miguel Vargas ha seguido continuo también. Pero el PRD es una olla de grillo. Sí. Pero en el PLD, que en el caso particular que nos ocupa, nosotros como dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central y diputado del Distrito Nacional, pues ya con la cantidad de aspirantes que han presentado sus candidaturas, primero fue el ingeniero Temístocle Pontás, posteriormente pues presentó su candidatura Francisco Javier García, también Reinaldo Párez Pérez, recientemente lo hizo también Radamés Segura, y yo creo que van a venir otros precandidatos adicionales. El expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana no ha presentado candidatura, aunque hay ciertos movimientos que han proclamado o le han pedido a nivel de ciertas mujeres, empresarios y jóvenes. Como dice, él está esperando a ver por dónde van los vientos. Esa es la expresión del expresidente de la República y presidente del PLD. También ha expresado que está observando, que León está observando la situación, pero por vez primera el PLD presenta ese escenario dentro de toda la vida que ha tenido desde la fundación del 15 de diciembre del año 1973, cuando don Juan sale del PRD y funda el PLD. No se había iniciado un proceso así, lo que significa que ya la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, que es actualmente el único organismo que se reúne, porque el comité político, aunque en los estatutos establece las políticas y las estrategias generales del partido, pues es de los pocos organismos que tienen funcionabilidad y se reúne de vez en cuando, de manera frecuente, cuando hay temas que tratar, pero este tema de las candidaturas presidenciales debe ser valorado y asumido con verdadero tiempo, porque generalmente lo que se estila en el PLD es que el PLD pues convoca y abre el proceso interno, designa una comisión electoral que dirija el proceso interno y entonces establece una serie de reglamentos y de normas que van a dirigir y que van a normar la competencia interna y la participación entre los miembros del PLD, cumpliendo con lo que establece sus estatutos en la celebración de elecciones primarias para elegir los candidatos de manera democrática, aunque el comité político siempre ha tenido la facultad, desde que yo entré al PLD y de que era simpatizante por el partido, siempre ha estado en su estatuto de su fundación, que corresponde al comité político el 20% de las cuotas de la candidatura. En algunos casos también el comité político se ha reservado candidaturas en provincias y en municipios específicos como parte de la facultad que tienen. Generalmente ha pasado siempre en los casos de las candidaturas senatoriales y en algunas alcaldías, en algunos municipios importantes, pero el PLD siempre ha establecido un proceso de competencia interna, unas elecciones que generalmente siempre han sido bien conducidas y bien llevadas, donde la unificación de criterios y la participación de los compañeros siempre ha sido normado de manera democrática, con unidad y con transparencia. No así en la última elección del Comité Central, que hubo sus impugnaciones, hubo sus quejas, y por primera vez el PLD fue sometido a un proceso de cuestionamiento de los resultados de esas elecciones, y que eso se reflejó a nivel nacional en el PLD, y que el Partido de la Liberación Dominicana pues logró finalmente juramentar a su comité central, a su comité político, aunque posteriormente tuvo que juramentar posteriormente miembros del comité central que ganaron su posición y que fueron sacados por las cuotas, y recientemente hubo una sentencia del Tribunal Superior Electoral donde manda o ordena a celebrar elecciones en 30 días en alrededor de 70 mesas electorales dentro de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Ahora, ¿pudiera darse esa misma situación de que usted habla recientemente en el caso de los
precandidatos presidenciales, porque ya son varios. Por ejemplo, la pasada elección era, por así decirlo, era una línea prácticamente de Danilo Medina y no había cuestionamiento. Pero ahora son ya varios los que se han lanzado a aspirar a la candidatura presidencial. ¿Cómo usted cree que el partido va a manejar la situación? ¿Cuál sería el criterio para escoger el candidato presidencial? Pues esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos como representantes de la nueva generación del PLD, viendo a futuro de que se pueden presentar candidaturas múltiples. Es decir, tenemos 4 aspirantes que ya han presentado candidaturas, sabemos que van a venir más candidatos y que la dirección política debe, aparte de designar una comisión organizadora electoral que sea creíble y que lleve mensaje de credibilidad y de respeto y de autoridad dentro de los procesos internos, también nosotros viendo los resultados que pasaron en el último Congreso Comandante Jorge Botello, 8º Congreso, vimos prudente, y así lo vemos posiblemente, de que pueda ser que el PLD pueda apelar incluso a que la Junta Central Electoral fiscalice y supervise. No así que lo organice, porque cada partido tiene la facultad de organizar, planificar y organizar sus procesos, pero sí que la Junta pueda supervisarlo y fiscalizarlo para observar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los estatutos, la democracia, la participación y del respeto a los resultados que se generen de esos procesos. Y en ese sentido nosotros por vez primera incluso estamos de cara o estamos frente a un órgano que no estaba en la República Dominicana, un organismo que es el Tribunal Superior Electoral, que era la parte que anteriormente la Junta Central Electoral tenía como contencioso, la Cámara Contenciosa, y era la que dirimía las impugnaciones y los conflictos y las violaciones propuestos por candidatos, por ciudadanos que consideraban que sus derechos han sido vulnerados. Entonces, hay una realidad jurídica que establece, incluso ha sentado precedentes en procesos internos de los partidos políticos, pero también hay un estamento superior que no existía. Estamos hablando a partir de la nueva Constitución del 2010, que es el Tribunal Constitucional, donde como última instancia, aunque el Tribunal Superior Electoral maneje los temas electorales, pero también hay temas y asuntos de derechos fundamentales que en caso de no ser recurrido o no ser sancionado correctamente por el Tribunal Superior Electoral, el ciudadano, el candidato o los que estén dentro de los partidos políticos tienen derecho incluso a apelar a esos organismos para que se respete los resultados y la transparencia de los procesos. Y ese es el que dice la última palabra. Con su permiso vamos a hacer una pausa y regresamos. Okay. El poder además es de gasta. Hay que redefinir esa más. Bien, estamos conversando hoy con el diputado Tobías Crespo, pues del PLD, de la situación política del país, específicamente dentro de ese marco, pues de la situación específica del PLD. Por lo que conversamos en el segmento anterior, donde hablas de la posible intervención de la Junta Central Electoral para supervisar el proceso interno de escogencia del próximo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es prácticamente un escenario nuevo para el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre tuvo fama de resolver sus problemas internos sin necesidad de apelar a factores externos. En este caso estarían apelando a un factor externo, como es natural. Sí, nosotros lo hemos dicho ya en otros programas, y es analizando lo que pasó el 12 de enero en el proceso de la elección al Comité Central, que pasaron situaciones nunca vistas en el Partido de la Liberación Dominicana y que el PLD pues resolvió de una forma amigable, pero que compañeros y compañeras consideraron que debían ir a estamentos superiores para reclamar sus derechos. Imagínense lo que puede pasar, don Mario, en elecciones donde van a haber 1000 y pico de regidores, 190 diputados, 32 senadores y una candidatura presidencial, donde la cantidad, y los alcaldes, 155 alcaldes y 232 directores de distritos municipales que van a ser electos en las elecciones del 2016 de manera conjunta. Eso multiplíquelo por 10 o por 15, es decir, porque a nivel interno
la cantidad de aspiraciones legítimas que tienen los compañeros va a producir una gran cantidad de problemas y situaciones que el PLD debe tener la suficiente credibilidad, aunque la había tenido hasta el último proceso, de poder arbitrar un proceso de manera correcta, de manera diáfana, transparente y sin que las heridas que se puedan producir en ese proceso interno lleve a la dirección del partido a tener que recomponer fuerzas de cara a unificar lo que tiene que ver con el reto de ganar las elecciones del año 2016, que es lo que finalmente todo partido político aspira o busca. Y estamos hablando de un escenario complejo donde van a haber 3 boletas, donde va a haber unas candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, un escenario con una candidatura preferencial de los diputados arrastrando a los senadores y síndicos y regidores con un arrastre del síndico a los regidores, aunque en el año 2020 nosotros aprobamos recientemente en la ley que los regidores también van a ser de manera preferencial. Estamos hablando de una situación incluso de más de 20 y pico de partidos políticos que van a hacer su configuración y su diseño de campaña, lo que da el escenario del 2016, un escenario complejo y nunca visto en República Dominicana, porque las elecciones que nosotros habíamos visto de arrastre antes de separar las elecciones de medio término, era un arrastre presidencial, era una boleta que arrastraba a todas las candidaturas. Yo recuerdo en el 90 cuando don Juan ganó, que arrastramos una cantidad de senadores. Yo digo que ganó, aunque no pudimos ascender al poder, esa es nuestra posición como dirigente, pero el PLD arrastró con la figura de don Juan una cantidad de senadores, de síndicos, de diputados y de regidores que fueron jalados por la simpatía y el liderazgo del profesor Juan Bosch en ese entonces. En el 94 se da la crisis de las elecciones presidenciales, se modifica la Constitución y se separan las elecciones. Pero ahora retomamos de nuevo un arrastre, pero un arrastre que es triple, un arrastre en el cual el presidente pudiera estar arrastrando hacia abajo y los candidatos que deben ser buenos hacia abajo para conformar la boleta también estarían empujando la candidatura presidencial. Estamos hablando de un escenario, un ajedrez, donde la combinación, una interacción entre 3 boletas, candidaturas diferentes, intereses particulares diferentes, donde la dirección política tiene que lidiar y manejar de manera magistral esos intereses, viéndolo desde el objetivo general, que es retener el poder, y los objetivos específicos de cada una de las candidaturas congresionales y municipales. Usted mencionó ahora que se va a ver como 20 y pico partidos políticos. ¿No le parece que para un país como este son demasiados partidos? Yo creo que al igual que las universidades, que hay demasiadas universidades en República Dominicana, los partidos políticos son demasiados, son muchos partidos políticos y estos partidos políticos generalmente, que son partidos minoritarios, nunca pueden alcanzar una votación que pueda considerarse determinante desde el punto de vista de movilización y de poderío político, electoral y social. Generalmente terminan siempre aferrados, amarrados a unas alianzas por candidaturas y donde estos no pueden demostrar verdaderamente su desempeño a nivel electoral o a nivel de los diferentes municipios y circunscripciones, lo que de cara siempre estos partidos terminan aliándose a quien mayor le convenga a sus objetivos como partido político, a sus intereses particulares como organización. Esa cantidad de partidos incluso lleva... No son objetivos ideológicos, generalmente. Bueno, en la mayoría de los casos hubo una vez un expositor en la Junta que dijo que eran pymes electorales y tuvo un grave inconveniente porque agarraron la mayoría de los presidentes de esos partidos políticos y estuvieron atacando a un asesor, un experto que vino a un seminario que dio la Junta Central Electoral precisamente en Juan Dolio y expresó la situación que se da en América Latina, porque no solamente de República Dominicana, es una situación que se da en toda América Latina con los partidos minoritarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, diputado, estamos ya en los minutos finales del espacio.
¿Qué le parece si tiramos una vista especulativa, como es natural, hacia el 2016? ¿Cómo usted contempla las posibilidades del PLD frente a el que se ha anunciado el grupo este de convergencia, que va a reunir una serie de partidos, va a reunir también la gente que se va a ir del PRD, que ya lo han anunciado, la gente de Hipólito, la gente de Abinader, etcétera, y seguramente va a canalizar el voto de esos ciudadanos que no tienen partido, pero que por algún motivo se sienten disgustados con el gobierno o quieren un cambio de gobierno. ¿Cómo usted analiza las posibilidades en este caso del PLD frente a ese cuadro? Las posibilidades del PLD de cara al 2016 son amplias, es decir, el Partido de la Liberación Dominicana como primera fuerza política en el país y todos los partidos que confluyen en esta organización política aliados al PLD tienen unas amplias posibilidades de tener el mayor de los desempeños en las elecciones del 2016. El gran reto que tiene el PLD sería, como yo le había explicado anteriormente, cómo poder armonizar y orquestar unos procesos internos que garanticen que la cohesión de las boletas que se van a presentar al electorado y que permita que el PLD como maquinaria electoral, como organización política, como estructura partidaria, podamos seguir repitiendo ese desempeño a nivel de las mesas electorales con el uso de los dirigentes que ya conocemos en los barrios, que ya sabemos cómo ganar elecciones, que estamos entrenados en los procesos electorales y que con el uso de las tecnologías que hemos aplicado en los procesos electorales, el PLD pueda ganar de manera consecutiva la sexta elección y a nivel presidencial. ¿Con cualquier candidato? No creo que el PLD gane con cualquier candidato. Nosotros tenemos buenos candidatos. El PLD no va a presentar cualquier candidato tampoco. Y yo creo que las bases del Partido de la Liberación Dominicana son sabias y sabrán determinar cuál es el candidato que le conviene para ganar de manera contundente en primera vuelta, porque nosotros hemos ganado los últimos procesos en primera vuelta, y de no darse una elección en primera vuelta, pues esto repercutiría en un esfuerzo adicional, porque de todas formas, como hemos visto las encuestas dan de que el PLD gana las elecciones del 2016 a nivel presidencial y también en gran parte de las boletas municipales y congresionales. Es decir, que si tiramos esa mirada hacia el 2016, el gran reto que tiene el PLD es salir, como analizábamos ahorita, de esos procesos internos, de que se pueda articular unas boletas que puedan ser fortalecidas con las alianzas y con los candidatos que sean buenos dentro del PLD y que esos candidatos empujen la boleta presidencial y viceversa, que esa boleta presidencial pueda aglutinar y unificar todos los candidatos en las diferentes posiciones y nosotros poder volver a derrotar al Partido Revolucionario Dominicano en esta oportunidad por sexta ocasión. Y a nivel de presidencial, porque estas elecciones son combinadas, yo creo que sería entonces ya por quinta ocasión, por cuarta ocasión de manera consecutiva. Es decir, nosotros como dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, nuestras expectativas y nuestra gran esperanza en ese proceso es que el PLD salga fortalecido. Yo creo que más que dividir al PRD o tratar de buscar en otra fuerza política, el PLD, su gran reto a futuro para las próximas generaciones, para los relevos que van a estar dentro del PLD, es apostar al fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, un instrumento que don Juan, el profesor Juan Bosch, nos dejó a esta generación que hoy estamos dirigiendo a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y del Municipal de manera determinante en República Dominicana, pero que nosotros también debemos dejarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos, esa gran obra dentro de la que el profesor Juan Bosch tenía, que es haber formado el PLD, un partido que aunque históricamente es de cuadro, ha tenido una masificación, pero en esa masificación ha tenido un desempeño que le ha permitido de manera contundente lograr el apoyo de la sociedad en un porcentaje de la mitad más uno, un logro que nunca el PRD lo ha podido hacer, porque incluso hasta en las elecciones del año 2000, el expresidente Hipólito Mejía no ganó en primera vuelta y Danilo no se presentó. Es decir, que nosotros hemos logrado, con la gestión desde el Poder Ejecutivo y de los demás estamentos del Estado, posicionarnos en una gran parte de la sociedad que ha asumido al PLD como su partido de gobierno, como su partido también en las instancias municipales y congresionales. Ahora bien, el PLD está reflejando en este caso en las encuestas
a mi juicio, está reflejando el nivel de apoyo, de simpatía que ha generado el presidente Danilo Medina, que tiene sorprendido a todo el mundo, porque es sin precedentes, y sobre todo un mandatario que está prácticamente a cumplir 2 años ya de ejercicio en el poder, ¿no? Y sin embargo mantiene unos niveles altísimos de simpatía, de apoyo, que es decir, no solo en República Dominicana, sino a nivel continental, figura como el mandatario, por así decirlo, que cuenta con mayor simpatía, con mayor respaldo de su pueblo, Yo ¿no? creo que esa sería nuestra mejor carta de triunfo, porque en la medida en que la presidencia de la República, dirigido por el presidente Danilo Medina, logre terminar en ese nivel de posicionamiento y nosotros logremos terminar el PLD en los niveles que están mostrando las encuestas, el triunfo está asegurado para el Partido de la Liberación Dominicana. Diputado, gracias por haber estado con nosotros aquí en Teledebate. Le dejo las puertas abiertas. Usted no necesita que uno lo llame, usted se puede invitar solo. Usted llama y dice, mire, quiero ir a Teledebate, que tengo mensajes importantes que transmitir a la ciudadanía, y con muchísimo gusto lo vamos a recibir. No, yo creo que quien debe darle las gracias soy yo a usted por habernos invitado y poder llevar esta información política sobre el acontecer dentro del PLD de cara al 2016 y permitirnos abrir este espacio de comunicación con sus televidentes. Gracias. Bueno, lo tiene permanente. Gracias, y ustedes, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos en breve ya vamos a estar de nuevo con ustedes con el tiro rápido de hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadeneira. Por la que está atravesando el sistema de salud pública, parece requerir de mucho más que la simple entrega de mayores recursos a los centros que se han declarado en estado de extrema emergencia. En estos últimos días hemos recibido en Teledebate los testimonios en sendas entrevistas por separado de 2 destacados especialistas médicos, el doctor Jesús Félix Iglesias y el doctor Radamés Camacho. Ambos poseen un largo historial de meritorios servicios en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, el primero que dio la voz de alarma sobre sus precariedades, en lo que a partir de ahí resultó un efecto en cascada que involucra otros, tanto de la red de salud pública como del Instituto Dominicano de Seguro Social. Por su lado aparecieron también unas importantes declaraciones del conocido cardiólogo, doctor Bernardo de Filló, quien ha compartido su carrera profesional con una permanente preocupación por los problemas generales de la sanidad dominicana y a quien, a su paso por la Superintendencia de Salud de la Seguridad Social, aportó valiosas experiencias prácticas en este campo. De las manifestaciones de unos y otros podemos deducir algunas conclusiones. La fundamental es que buena parte de la crisis radica en el incumplimiento de la Ley General de Salud y la de Seguridad Social, que dispusieron convertir los hospitales públicos en unidades autogestionables, que facturasen sus servicios ya a dicho sistema en el caso de los asegurados o al Estado en el de los pacientes que no fuesen asegurados. Esto está ocurriendo solo parcialmente. En el caso de los hospitales del llamado nuevo modelo, que son los de reciente construcción, no así en los del viejo modelo, formado por los tradicionales. Los primeros no han recibido un equipamiento completo y moderno, sino que además de eso perciben un subsidio mayor por parte de salud pública y facturan por los servicios que prestan a todos los pacientes. No ocurre así con los segundos, cuyo subsidio es menor, insuficiente y a menudo recibido con retraso. Disponen de equipos en muchos casos obsoletos, dañados o simplemente carecen de ellos. No pueden facturar por los servicios que prestan ni a la Seguridad Social ni al Estado, y en adición fueron desprovistos del complemento que les representaba la llamada cuota de recuperación. Otros fallos que contribuyen a la crisis hospitalaria son la falta de funcionamiento de las llamadas unidades de atención primaria, primer tramo obligatorio de asistencia, y la ausencia del llamado médico de familia, que atiende a los pacientes en su propio domicilio,
contribuyendo así a descongestionar la presión sobre los hospitales que se ven desbordados por la cantidad de pacientes que reciben y que en muchos casos requieren de una atención de menor cuantía. La crisis hospitalaria no es de este gobierno ni de la presente gestión del titular de Salud Pública. Ha sido un mal recurrente bajo todos los gobiernos en mayor o menor medida, pero siempre persistente. Pero el mal no está en la sábana, ni la solución en la reparación de algunos equipos dañados y la entrega eventual de mayores recursos a los hospitales, medicamentos y materiales hasta que viene la próxima crisis. El problema, por lo que hemos recogido de los testimonios señalados, es de mucha más envergadura y exige todo un replanteo de la política sanitaria y la asistencia hospitalaria, incluyendo un mucho mayor presupuesto para salud pública, tal como se hizo con educación. Y tal también amerita aunar el compromiso del gobierno y la participación de los distintos sectores nacionales en un gran pacto nacional por la salud, para proveer y preservar la cual constituye una de las obligaciones fundamentales del Estado y una de las necesidades prioritarias de toda sociedad organizada. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas y todos los amigos televidentes.